alternativas al tratamiento y, en definitiva, el derecho a decidir, porque el mejor interés con la salud lo tiene uno consigo mismo, no el sistema. O sea, hay que abandonar el paternalismo por la autonomía. Eso llevado a nivel político, quiere decir que tenemos que cambiar también modelo político. Ya no nos vale a una sociedad en lucha, en una sociedad por un cambio, en una sociedad por una autonomía, a ser una democracia representativa. Que lo único que podemos hacer los ciudadanos es elegir la élite cada 4 años, la élite que además nos engaña y nos traiciona, sino que tenemos que dar pasos políticos de cumplimiento de esa relación ciudadano-administración que es la autonomía. Por lo tanto, tenemos que ir a un sistema democrático mucho más representativo y exigir cuentas. Y por eso, bueno, la lucha y la utopía es larga. La agencia más poderosa y que controla mejor estos temas, aunque está plagada de conflicto de intereses también, es la FDA, que es la agencia estadounidense. Hay medicamentos, a ver, las multinacionales farmacéuticas más grandes suelen ser las americanas. Son las más influyentes, pero también las más vigiladas en Estados Unidos. Hay esa paradoja, ya sí, Estados Unidos es así. Pero cuando en Estados Unidos, que es el país más riguroso en retirada de medicamentos peligrosos, retira, por lo general, aquí o no se retira o se tarda mucho más. La EMA, la Agencia Europea, que también está plagada de conflictos de interés y también tiene buenísimos profesionales, hemos dicho antes que depende de la Comisión de Comercio de la Unión Europea. Es decir, eso explica en cierta manera su lentitud a la hora de actuar. Es decir, aquí siguen causando daños medicamentos que ya están retirados en Estados Unidos. Pero con respecto a Latinoamérica es muchísimo peor el asunto. Por ejemplo, la Agencia de Medicamentos de Colombia ha tenido sillón con voz y voto el jefe de la patronal de las farmacéuticas multinacionales allí, hasta hace poco, pero tenía voz y voto a la hora de retirar o de tomar decisiones, ¿no? Allí medicamentos como el que he citado, Agreal, que durante 20 y tantos años estuvo aquí tomándolo las mujeres con menopausia, fue retirado aquí. Allí en México sigue, por ejemplo, en Chile sigue causando daños, ¿no? Con respecto a los 400 medicamentos, son principios activos, son medicamentos que ya han vencido su patente, con lo cual tienen varias propiedades interesantes. Primero, como llevan muchos años en el mercado, sabemos que su nivel de seguridad es aceptable, sabemos que son eficaces y además son los más baratos, con lo cual son los medicamentos buenos, bonitos y baratos, ¿no? Los que deberían promocionarse, ¿no? En contra de medicamentos nuevos que, como he explicado antes, me lo he saltado, el 85%, según los estudios de los medicamentos nuevos, se llaman Me Too, yo también, son imitaciones de medicamentos ya existentes a los que se les ha hecho una variante, se ha variado algo, muchas veces es simplemente el colorante, no han añadido el fabricante novedad terapéutica y lo ha vuelto a repatentar, es decir, un medicamento ya existente, sin justificación, lo han vuelto a poner en el mercado con otro nombre y al precio muy caro de un medicamento que se patenta. Y con el tema de la política científica, ¿no? Pues se podrían hacer muchísimas cosas. He hablado de los intentos, por ejemplo, de los editores de las más prestigiosas revistas científicas por la transparencia, insisten en ello, ese es el camino. Estamos plagados de conflicto de intereses a todos los niveles y no se están declarando siquiera, ¿no? Lo que se ha hablado del foquismo me ha gustado, no había oído nunca hablar de la estrategia del foquismo. Yo lo practico en periodismo, pero es verdad, yo no sé si... Bueno, claro, tenéis una edad, ¿no? La lucha de masas, tal. Yo soy de otra generación y veo que no, por lo menos a mí no me funciona muy bien esto de la lucha de masas, no lo entiendo. Yo lo que sí veo que funciona es el foquismo, es decir, profesionales poquitos muy concienciados de cada ámbito. Hay médicos que practican el foquismo, hay periodistas que practicamos el foquismo, hay farmacéuticos muy poquitos que practican el foquismo, no me encanta el término, muy concienciados, varias personas pueden hacer muchos más cambios de los que creemos. Generalmente tendemos a esperar a que la gran masa cambie y mientras generalmente nos solemos quedar parados, pues no, practiquemos el foquismo. Y bueno, sí, transparencia, financiación pública también. Estamos muy lejos de que la ciencia sea financiada públicamente.
hartos estamos, ¿no?, de haberlo explicado, pero es hacia lo que tenemos que tender. Pero eso depende de la voluntad política, y ya hemos dejado claro que gobiernos de ciertos signos no están por ello. Pero bueno, lo que se plantea, ¿no?, le planteaba yo a Paco antes, ¿no?, oye, quizá menos gastos militares, más gastos en ciencia pública. De Torrejón, de Rivera Salud, y ese canon era como unos 470 euros, y Rivera Salud, en un hospital del Levante, estaba pidiendo que o le daban por encima de 600 y pico euros o no era capaz de sostener su canon. Entonces, ¿cómo existen posibilidades de que el canon en el Levante sea más caro? Esos medicamentos que se siguen comercializando y que saben que son nocivos, y a mí eso me pone los pelos como escarpias. Aquí un ponente, precisamente en una charla anterior que se hizo sobre sanidad, dijo: cuando en un país la sanidad pública se deteriora, la privada también se deteriora. Y eso es aplicable también, desde luego, a la educación. Y matizo, en la educación, aparte de dar instrucción, hay que formar. Me parece que comparar la formación que se da en la educación privada o concertada con la que se da en la pública no es comparable, pero es que en el aspecto de la instrucción yo voy a dar unos datos que quizás no conozcas. La nota más alta de selectividad de este año en Madrid ha sido de una alumna de un instituto. Otro dato interesante: las 5 primeras medallas de oro de la Olimpiada de Física en España este año han sido de 5 institutos. Los colectivos de profesionales con más prestigio en España son los médicos de la enseñanza pública, de la sanidad pública, los profesores de la enseñanza pública y los científicos. Y yo creo que con todo eso, con todas esas óptimas condiciones que tienen los servicios públicos en España, quieren acabar las clases dominantes de este país. Evidentemente, no pueden soportar eso de que los 5 mejores alumnos en física sean de institutos o que la mejor nota de selectividad sea de un alumno. La pregunta que os quería hacer, en relación con la dimisión de equipos directivos y profesionales de los centros de salud, ¿no pensáis que eso es hacer un poco el juego al gobierno de la Comunidad de Madrid? Es decir, me quito del medio precisamente a profesionales que no son de mi cuerda. Cuando tenemos que pedir una cita para hacernos una prueba, generalmente desde hace un tiempo a esta parte nos están enviando a hospitales privados. En mi caso me ha sucedido varias veces. Yo siempre me he negado y he exigido que me dieran una cita en mi hospital público. Entonces lo que me han dicho ha sido que iba a tener que estar esperando más tiempo, pero de hecho al cabo de una semana me han vuelto a llamar y me han acabado dando la cita en mi hospital público, que es el Puerta de Hierro. Y cuando he acudido al hospital público, resulta que me he encontrado con que no había nadie y que incluso me han atendido antes de la hora que me habían dado. Entonces yo animo a todo el mundo a que practique este tipo de acciones. Por otro lado, quiero decir también que la privatización, sea de la sanidad, sea de la educación o sea lo que sea, también significa hacernos recortes en la democracia, porque desde el momento en que vamos a tener que acudir a una institución que es privada, nosotros no vamos a poder intervenir de ninguna manera en esa institución. Mientras sea pública podemos intervenir a través de los representantes que elegimos, a través de las asociaciones de usuarios, de pacientes, etcétera, etcétera. Y por último, esto no sé si es una pregunta que le quiero hacer a los doctores o es un comentario también. Quiero recordar que hay, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Cuba. Cuba es un país muchísimo más pobre que este. ¿Por qué Cuba puede mantener un sistema público estatal de salud gratuito para toda la población y nosotros no podemos? Que no requiere más que anestesia local, un tiempo mínimo de recuperación, o sea, te quedas una hora sentadito y ya te puedes ir a tu casa, muy pocos dolores. De hecho, el año pasado yo me hice la vasectomía aquí en Madrid por el sistema público de salud. Al mismo tiempo, un amigo mío en México también se la hacía más o menos en los mismos días. Y pues compartimos las experiencias. Rivera Salud empezó una gira
Todas estas empresas, en época de bonanza, han hecho siempre una cosa. Han ajustado mucho el precio del canon por persona para conseguir el concurso. Con la certeza absoluta, eso no aparecerá en papel, pero habrán hecho reuniones, donde van a pedir un reflotamiento a los 2 años. Y a los 2 años reflotan, el Estado vuelve a pagar y ya de 400 pasan a 750. ¿Qué ocurre ahora en Madrid? Que también fue así como se hizo. Es que ahora la comunidad no tiene dinero. Y entonces es más complicado el cosas. Por tanto, la señora Aguirre en aquel momento le diría, pues mire, esto es lo que hay, vais al concurso y le diría, y luego después reflotáis. No han podido reflotar, pero Madrid tiene déficit. Y en esa vez que le pidió el gobierno central a Madrid, ya gobernando el PP, que dijera el déficit, dijo a la señora Aguirre en el primer momento, somos la comunidad autónoma con menos déficit. Y luego un mes después sacó 1000 y pico millones de la chistera de abajo, de los cuales 1000 eran sanitarios, deuda sanitaria. Tiene todavía cerca de otros 1000 escondidos. Y por tanto no puede dar más canon del que da. Y por tanto hay que darle más carne a las empresas. Y se llama privatizar todo entero, para que tengan más tarta. Y eso ¿Se llama, perdona? Privatizar todo entero ya, para que tengan más tarta. Dicho eso, por tanto, ¿qué? El último que han tenido que reflotar en Valencia es Manises. Manises ha pedido reflote, porque también si no se agobia. Como las autopistas de peaje de Madrid, esas radiales que Esperanza Aguirre creía que Madrid iba a ser el centro del mundo de radiales, y ahora están todos en quiebra, que vamos a reflotar nosotros. Por tanto, el canon está, no hay tanta diferencia, no es real. Si un enfermo en un nivel de complejidad X vale en Valencia 700, aquí vale 700. Que de pronto ha aparecido una asociación de médicos que tiene 2000 afiliados, que ese es un capital humano, 2000 afiliados, que no son pocos, pero 2000, sobre un total de médicos mucho más importante, que manejando muy bien las redes sociales, y hay que decirlo, ha conseguido movilizar a mucha gente. Pero ese colectivo de médicos tiene una cierta inexperiencia en lo que es plantear un conflicto y una huelga a un gobierno, y a un gobierno que no está débil, es un gobierno fuerte. La última huelga médica que hubo en España fue en el año 95, pero claro, era un gobierno débil el que estaba, era el gobierno del PSOE que estaba a punto de caer. Este gobierno es un gobierno fuerte, no nos engañemos, está bien, anclado en una mayoría absoluta, que tú no entenderás, pero la gente va y vota. Pues bueno, yo es que ahora no encuentro ningún votante del PP. Claro. A mis pacientes, como me conocen y tengo buen trato con ellos, pues se lo digo, ¿tú no habrás votado al PP? Y me dicen, no, doctor, yo no. Digo, pues es que yo no encuentro a ninguno. Pero me votaron 11 millones. Por tanto, como está ese y es un gobierno fuerte, la huelga tiene que tener otros planteamientos. Eso tiene un motivo estrictamente estético. Es decir, nos manifestamos en contra de usted y nos vamos. ¿Eso es positivo o no? En la práctica no van a dejar de hacer sus funciones, porque es lo mismo que hemos planteado en los hospitales. Comisiones, nos vamos de todas, dimitimos de todas, pero ¿cómo no voy a hacer yo docencia con mi residente? Si lo tengo conmigo todos los días. Va a seguir haciendo la docencia.